damos vuelta a la página y nos metemos en otro tema también de mucho interés por la polémica que se ha armado en virtud de los contenidos de la ESI en la ciudad y la decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de eliminar. La vicejefa de gobierno, estamos hablando de Clara Mucio, indicó que hay material obsoleto que ya no era visto por nadie. Además dijo que no solo se pondrá bajo revisión lo dictado a los alumnos, sino la forma en que los padres se informan sobre lo que sus hijos reciben. Esto obviamente ha despertado muchas voces en contra. Estamos hablando de la educación sexual integral. Estamos ya en contacto con la legisladora porteña de la UCR, Manuela Turturte. Manuela, ¿qué tal? Muy buenos días. Jorge Maure te saluda acá. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás? Bien. Manuela, bueno, primero una reflexión sobre esta decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de eliminar el contenido de la ESI en las escuelas. Bueno, nos preocupó, la verdad, ver que se habían bajado los contenidos de la página, porque entiendo que después me comuniqué con el Ministerio de Educación, sí, y nos dijeron que lo que estaban haciendo en una revisión. A mi modo de ver, primero podrían haber revisado y después dar de baja los contenidos que no se iban a seguir usando, ¿no? Claro. El modo, digamos, fue un poco impactante porque da a entender que se bajaron todos los contenidos, no da a entender, se bajaron todos los contenidos de golpe en vez de revisar y después en todo caso actualizar. Y quiero aclararte, Jorge, que a mí me parece bien revisar los contenidos, como también se revisó este año en la ciudad la manera en que se enseña lengua y matemática. No es que revisar contenidos educativos está mal, pero bueno, llama la atención que es una medida que se toma en el mismo momento que el gobierno nacional toma la misma medida, ¿no? Correcto. En una declaración que has hecho, manifestaste que desde la sanción de la ESI el 80% de niños, niñas y adolescentes que reconocieron un abuso fue gracias a su implementación en las clases. En Cava, 3 de cada 10 niños que denunciaron abuso pudieron contarlo después de una clase de ESI. Efectivamente. ¿Cómo es Porque esto? en realidad esto es así, digamos, lamentablemente, y aunque la cifra asuste y uno cuando lo está escuchando los oyentes deben decir eso no puede ser, lamentablemente el abuso sexual contra niños es básicamente dentro de las familias, porque Claro. es donde los niños sufren esos abusos de personas de su confianza, de un abuelo, de un tío, de un muy conocido, del vecino que va todos los días a tomar mate. Los casos son así, digamos, la mayor parte, más del 80%, y son datos del Ministerio de Justicia también de la Nación, de los abusos son dentro de las familias. De conocidos de los chicos que abusan de la confianza que tienen con ellos y de la relación que tienen cotidiana con los chicos. Entonces, ¿qué pasa? Un niño crece pensando que algunas de esas cosas son normales, son naturales, y cuando tienen una clase de educación sexual y los docentes les dicen nadie puede hacer con tu cuerpo lo que vos no querés, nadie te puede tocar si vos no querés, o sea, se empieza a hablar de todo eso, el niño logra ver que lo que le pasa, que además ya lo hacía sentir mal, porque uno naturalmente sabe que hay algo ahí que no está bien, y pueden identificar que lo que les pasa no les debería pasar. Eso, digamos, los chicos que lograron hacer una denuncia, en el 80% dijo, me di cuenta en una clase de ESI que lo que me estaba pasando estaba mal, en un abuso, y 3 de cada 10 además lo contaron después de una clase. Fueron al docente o a un adulto a decirle, me está pasando esto. ¿Cómo era, es muy importante. ¿Cómo era el contenido? ¿Qué tipo de material le daban a los chicos? ¿Cómo es la dinámica en las aulas sobre la ESI y su implementación, tanto teórica como práctica? Los contenidos de ESI son los que se acordaron en el Consejo Federal de Educación. El Consejo Federal de Educación son todas las provincias, todos los ministerios de educación de las provincias reunidos, que dicen lo que vamos a dar de otras materias también, ¿no? Pero de educación sexual integral en todas las escuelas, el mínimo es esto. Además, las escuelas, por la ley de educación de ESI, tanto nacional como de la ciudad, que repite ese artículo, dice que los contenidos deben adaptarse al ideario de la institución. Quiere decir, una escuela católica va a tener que dar contenidos de ESI, pero los adapta a su ideario institucional. Digamos, les deja margen a las escuelas
para que implementen de una manera o de otra. ¿Qué quiero decir con esto? Hay fantasmas de que yo he escuchado hasta que les dicen a los chicos que pueden cambiar de sexo, que se pueden cambiar los genitales. Vos imaginate un docente diciéndole eso a un niño. O sea, realmente es algo que son cucos, ¿viste? Son fantasmas, mitos, pero no es lo que sucede. Los contenidos de ESI se enseñan en distintas materias, además. Es transversal. Digamos, desde diferentes, por ejemplo, en el jardín de infantes les enseñan lo que yo te decía, a cuidar su propio cuerpo. Y vos te das cuenta, además, yo tengo una nena de 8 años. Sí. Cuando empecé a ir al jardín, y yo la bañaba, ya te empiezan a decir, estas son mis partes íntimas, esto vos no me puedes tocar. O sea, se empieza a ver desde muy chicos que lo internalizan y no le enseñan a un nene de 5 años a, no sé, existen los trans. ¿Entendés a lo que voy? Es un proceso que se va dando de a poco a medida que los chicos crecen, se les van enseñando los distintos contenidos. Y por otro lado, yo vi un tuit de Milei que decía todo lo que vaya en contra de la familia biológica, creo que decía una cosa así. Los chicos hoy crecen con una realidad que es que hay compañeritos o compañeritas que tienen 2 padres en vez de una madre y un padre. O sea, o hay nenes a los que les gustan los nenes, o digo, nenes, adolescentes, ¿no? Cuando se empieza a manifestar la sexualidad y la identidad sexual. Es como que tratar de tontos a los chicos en un punto, ¿entendés a lo que voy? Porque la realidad hoy muestra múltiples formas de familia, o por lo menos más de una. Manuela, a ver, ¿cuál es el objetivo entonces? ¿Hacer un guiño a la Libertad Avanza, al gobierno de Milei? Mira, yo creo que no lo tomaría como al gobierno de Milei. A mí me parece que hay como una ola, ¿viste? Una moda ahora de ir para atrás con un montón de conquistas de derechos. ¿Qué pasa? Se asocian al kirchnerismo. Ayer yo lo dije, esto no fue del kirchnerismo. O sea, estas fueron leyes que sancionó el Congreso de la Nación y la Legislatura de la Ciudad de parte de todas las fuerzas políticas. En el 2006. Exacto, el PRODIM implementando la educación sexual integral desde hace 18 años en la ciudad. Yo lo que creo es que pasa por creer que la gente hoy pide esto, ¿entendés? Como hoy está de moda ir para atrás con un montón de cosas que podemos discutir, si, no sé, el tema de los scratches por temas de género en las escuelas secundarias no fue un boomerang, si no está dificultando en la relación entre adolescentes. O sea, todo eso para mí es válido discutirlo, pero creo que responde el gobierno de la ciudad dijo a un grupo de padres que fue a quejarse por los contenidos de la ESI. Y la verdad, yo fui presidenta de la Comisión de Educación. Tengo un listado de padres que se quejaron por cuestiones educativas en la ciudad a las que no les hicieron tanto caso. Sí. ¿Entendés? No sé, desde la comida de los comedores hasta que la jornada tenía que ser simple en las escuelas, y en cambio el gobierno de la ciudad la quería llevar a jornada doble a todas las escuelas, con lo cual coincido, pero quiero decir, no todos los reclamos de los padres tuvieron el efecto que tuvo este grupito de padres, que además yo no lo conozco, digamos, nunca vinieron a la legislatura, por ejemplo, nunca tuvo el eco que tuvieron estos padres. Entonces tiendo a creer que es esto que te digo, es como pensar que ahora la onda, no sé, la moda es ir hacia atrás, es un poco más conservadora, entonces porque si no tendrían más en claro qué van a revisar y hubiesen cambiado los materiales. ¿Entendés a lo que voy? Esto es bajarlo para ver después. De hecho, te sumo algo, el gobierno de la ciudad tiene un muy buen sistema de información con los padres de las escuelas, tiene una aplicación que se llama Mi Boletín, por el cual los padres tienen en su teléfono toda la información de los chicos, de si faltan, si no faltan, las notas que se sacan. Sí. Ellos podrían haber hecho una encuesta masiva a todos los padres a través de esa aplicación o de otro medio para ver qué piensan de los contenidos de educación sexual integral o si los conocen. No lo hicieron, se tomaron de un grupo de padres que fue a quejarse. Entonces, bueno, yo tiendo a creer que es esto que te digo. No sé si es un guiño a Milei o no, puede serlo también, pero es como que hoy parece que los votos están ahí. Esta famosa batalla cultural, ¿no? Como claro, se dice. La batalla cultural, que además el gobierno de Milei es parecidísimo al kirchnerismo, porque lo que hacen es esto, digamos, una batalla cultural que, bueno, vamos a ver si hay resultados atrás. Pero ahora le cambiamos el nombre, me estoy yendo por las ramas, pero ahora le cambiamos el nombre a los monumentos. Entonces antes se llamaban Néstor Kirchner, ahora le ponemos es todo, ¿entendés? Todo relato. Estamos en contacto con Manuela Turte, legisladora porteña, pero además, como bien decís, integrás la Comisión de Educación, o sea que sabés del tema, sabés de qué se trata y entendés el contenido de la ESI, con lo cual es importante. Yo trabajé, Jorge, yo trabajé más de 15 años en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y justamente fui jefa del área de protección de derechos, que uno de los temas que trabaja es abuso sexual y violencia contra niños. Entonces tengo clarísimo
por qué es importante la educación sexual integral. Yo creo que se puede revisar, yo creo que se puede hablar con los padres, yo creo que hay padres asustados porque les meten cosas en la cabeza, yo creo que se puede hablar con los chicos, ¿no? También, si les sirve, si no les sirve, qué piensan, Sí. hablar con los docentes, porque para un docente tampoco es fácil dar educación sexual, no es que es una pavada, ¿entendés? Si es difícil para nosotros como padres hablar con nuestros hijos, imagínate para un docente hablar con 30 chicos que no son sus hijos. Entonces digo, no es que este cuco de que se habla abiertamente todo el tiempo de esto, de que se le llena la cabeza a los chicos, realmente no es cierto. Y es un tema muy importante, como te decía, para ayudar a detectar abusos y también para que conozcan su cuerpo. Acuérdate cuando nosotros éramos chicos, ¿qué información recibíamos en la escuela sobre este tema? Ninguno. Nulo, ninguno. No, ninguno. Era una cosa, viste, insólita. Era un tabú eso, si no, aparte ya uno era un tenía tabú. miedo de hasta preguntarle a los papás o preguntarle, ¿viste? Exacto. Y la verdad es que algunos chicos tienen suerte y tienen una familia atrás que los escucha, que les puede responder una pregunta, y otro montón de chicos no tienen esa familia. Y es muy importante también la educación sexual. Argentina, te juro, en los últimos 15, 20 años tuvo un logro muy importante, que es que bajó el 60% del embarazo adolescente. 60%. Es una locura. No solo con ESI, ¿no? Con otro plan también que se llamaba Plan ENIA, que implementó el gobierno de Macri, que siguió en el gobierno de Alberto, que es casi un milagro, un plan que siguió durante 2 gobiernos de signo político distinto, y se pudo bajar el embarazo adolescente. Yo me pregunto, la ESI es muy importante para eso, porque una de las cosas que les enseña a los adolescentes es cómo cuidarse cuando tienen relaciones sexuales. La edad promedio de inicio de las relaciones sexuales en Argentina no varía hace 50 años, es los 14 años. 14 años. Es los 14 años, pero no varía hace 50 años, no es que es de ahora, es 14 años el promedio, por supuesto, hay chicos, no todos tuvimos la misma experiencia, pero digo, la información es poder, la información es poder elegir. Sí. ¿La ESI cómo atraviesa las clases sociales? Bueno, a eso me refería antes, quizás cuando te decía, si bien no es el determinante la clase social, pero hay un montón de pibes que van a la escuela, vuelven a su casa, y en su casa no está la mamá o el papá o la tía para contarles o hablarles o ver cómo les fue en el colegio. Entonces eso es lo que también a mí me enoja un poco, porque los pibes de clases sociales más vulnerables necesitan la ESI más, necesitan más esa información de la escuela, porque es la escuela donde reciben la información sobre todos los aspectos de la vida, ¿entendés? Desde cómo lavarse las manos, hasta cómo lavarse los dientes, hasta qué hay que comer para que sea saludable, hasta qué es la educación sexual y cómo cuidarse cuando tenés relaciones sexuales. ¿Cuál va a ser la posición o el accionar de la UCR en la legislatura porteña con respecto a esta decisión, ¿no? Que en definitiva se despega del PRO? Sí. Mira, nosotros estamos esperando a ver qué hacen, o sea, sinceramente, o sea, hay un pedido de información que se presentó la semana pasada en la legislatura de parte nuestra, de nuestro bloque y Confianza Pública al Ministerio de Educación, y queremos esperar a ver qué hacen. No quiero ser alarmista, me alarmó, pero quiero esperar a ver cuáles son los contenidos que se revisan y qué es lo que se da de baja, y ahí veremos qué hacemos, porque la verdad es que para la UCR es una lucha histórica la de la educación sexual integral, desde la recuperación de la democracia, no es que es de ahora y no es kirchnerista, es nuestra bandera y fue una lucha de nuestro partido. ¿Desde el Ministerio de Educación, a cargo de Mercedes Miguel, tuvieron respuesta hasta ahora? Ellos me dijeron, sí, yo hablé y me dijeron esto que te digo, que había materiales viejos, que no estaba viendo nadie, que los querían revisar, que todavía no sabían bien qué es lo que iban a dar de baja y que no. Veremos. ¿Y el material realmente era viejo? Puede ser que hubiese cosas antiguas, así, colgados en la página, pero digamos, eso es lo que está colgado en la página, ¿entendés? Y otra cosa es lo que los docentes dan en las aulas, no otra cosa, quiero decir, y también hay que, no queda claro, o sea, lo que van a revisar es lo que está en la página web, van a formar de otra manera a los docentes, van a cambiar, hay una ley además, como te decía, o sea, porque si quieren hacer cambios hay que discutirlo en la legislatura y ver si se modifica esa ley, para qué lado se modifica. Entonces, digamos, estamos muy atentos a eso, pero dando un tiempo para ver qué es lo que sucede. Manuela, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Gracias a vos, Jorge, un beso. Hasta luego. Manuela Turte, legisladora porteña de la UCR, pasaba por Mañana Sí.